Buenos días. Hoy vamos a ver una nueva teórica de Medios Digitales 2. El tema de hoy va a ser asignar materiales y pintura a distintos elementos, tanto muros como pisos, como losas, como cubierta. Lo primero que vamos a ver tiene que ver con la asignación tradicional de los distintos materiales a los componentes que ya estuvimos viendo. Paredes, por ejemplo, sabemos que editando la estructura podemos ir modificando los distintos materiales. Entrando en este lugar podemos asignarle algún material que querramos poner a ese paramento. Lo mismo hacemos, salimos acá, lo mismo hacemos con los componentes de abertura, donde al editar podemos modificar los materiales que ya están separados por hoja, el vidrio, el marco, todos por separado podemos ir asignándole un material determinado. Los mismos las losas o los pisos o las cubiertas, donde al editar podemos entrar en estructura y modificar el material que tiene asignado. Pero ¿qué pasa cuando hay dentro de un proyecto hay muros, por ejemplo, que queremos asignarles distintas texturas? Bueno, una alternativa es generar tantos tipos de muros como texturas queremos que tenga cada ambiente o cada paramento. Bueno, eso significaría tener una cantidad de muros importantes dentro del archivo. Otra alternativa es usar una herramienta que se llama pintar, que asigna a un determinado muro un acabado diferente. Cada paramento puede tener un acabado diferente siendo de la misma familia, el mismo tipo de muro. Hagamos un ejemplo. Bueno, esta herramienta de pintura está aquí, dice, vamos a entrar acá, dice pintura, y cuando le damos el comando de pintura, me va a aparecer todos los materiales que tenemos disponibles en este archivo. Por ejemplo, si le queremos dar esta terminación, hacemos clic en el material y venimos y le asignamos esa pintura a este componente en particular. Esto puede tener, o tiene mejor dicho, pros y contras. Una contra que tiene es que tengo que hacer clic en cada paramento para asignarle el material. A cada uno le tengo que hacer un clic e ir asignándole ese material en particular. Cosa que no sucede cuando ya la estructura y los componentes del muro tienen un material asignado. Lo bueno es que teniendo, por ejemplo, estos dos muros del mismo tipo de muro, de la misma familia y del mismo tipo, pueden tener dos apariencias diferentes. O por ejemplo, cuando queremos que un ambiente tenga un color de pintura y otro tenga otro, independientemente que tengan los mismos tipos de muro. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, a un muro determinado queremos pintar? Bueno, vengo a pintura, aparece la paleta de las texturas disponibles, me acerco al muro en particular y si quiero pintar, por ejemplo, este ambiente, este muro, y hago clic, ¿qué va a suceder? El muro se pinta en forma completa, todo el paramento queda pintado. Volvemos hacia atrás y vamos a ver de qué manera podemos pintar parte de este muro a través de un comando que está aquí en modificar, y en vez de usar pintura primero para pintar, vamos a ocupar esta herramienta que
el comando se llama dividir cara. Parece como un monitor. Este comando de dividir cara lo que hace es genera divisiones para que un muro pueda tener la opción de pintar un sector nada más. Para eso para que sea más práctico, vamos a seleccionar estos muros y los vamos a aislar. Vamos a aislarlos, aislar elementos, para que trabajemos solamente en estos muros en particular. ¿Qué característica tiene esta herramienta de dividir caras? Tenemos que seleccionar la herramienta y asignarle en qué cara queremos trabajar. Aquí, por ejemplo, está seleccionado, para que se vea un poquito mejor, vamos a poner así. Entonces, ahí estoy eligiendo la cara que quiero hacer alguna división. Hago clic y aparece mi comando de siempre de boceto, con las herramientas que puedo utilizar para hacer la división. Si agarro un rectángulo, por ejemplo, tengo la posibilidad de que un área de este muro quede dividido para que tenga un color en particular. Vamos a hacer la prueba. ¿Qué pasa en esta situación? Pongamos en realista, así vemos la diferencia. Elegimos pintura nuevamente y le vamos a asignar, vamos a buscar este color que es bastante contrastante, y le vamos a decir que este quiero pintar. Entonces fíjense que solamente ese lugar queda pintado, a diferencia de todo el muro que no tiene ningún efecto esta pintura. Volvamos otra vez a modificar. Vamos a decirle que quiero seguir cortando este muro como siempre, este muro. Ahí tengo la posibilidad, como estoy ahora en el modo de edición, de seguir editando. Vamos a, por ejemplo, si hago así, divido este muro en dos y puedo salir de acá. Pinto ese sector. Bien. Para eliminar la pintura, vengo, hago clic y estoy eliminando la pintura. También podemos editar esa división. Nos acercamos al objeto dividido, hacemos doble clic y podemos modificar o incluso eliminar esa división. Y podemos volver otra vez a editar esta línea. Si no me gusta, la elimino y salgo. Salir nuevo boceto. Bueno, otra característica que tiene este muro tiene que ver con la posibilidad de hacer divisiones en los distintos ambientes. Pero tiene una característica esta herramienta que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros vamos a dividir un espacio, supongamos que queremos que esta pared le asignemos un material y esta otra. Podemos hacer las divisiones como recién vimos, pero hay un requisito que es fundamental tenerlo en cuenta, que tiene que ver con la manera de dividir los distintos sectores. Se puede poner cualquier línea mientras sea un objeto cerrado, como por ejemplo este que utilizamos para este lugar, así como está, o líneas que toquen los límites del muro. De esa manera se dividen las áreas y se pueden asignar materiales. Lo que no se puede hacer es, cuando vamos a dividir, asignarle líneas que coincidan con los bordes de ese muro. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a elegir, por ejemplo, hacer una división siempre y cuando la línea no coincida con el borde
de mi muro. Vamos a asignarle en qué muro vamos a trabajar y en función a eso dijimos que si le asignábamos, por ejemplo, esta área, todas las líneas que coinciden con el borde vamos a tener que eliminar. O sea, vamos a eliminar esta y esta. Salimos. Y esta es el área ahora que va a estar dividida. Quiere decir que si le asignamos una pintura en particular, va a pintar solamente este sector. De la misma manera, si queremos dividir y asignarle otro color a este lugar, vamos a hacer lo mismo. Vamos a venir a esta herramienta, vamos a decirle qué muro es el que queremos darle esa división y, por ejemplo, si ocupamos esta herramienta, vamos a acercarnos a este punto, ¿sí? Podemos ocupar esta línea como referencia, pero fíjense este detalle. Como este muro está por encima de donde termina el muro en cuestión, nosotros tenemos que llegar hasta la parte inferior, tiene que tocar esa línea. Entonces una manera, por ejemplo, vamos a ponerlo en modo línea oculta para que se entienda, una manera, por ejemplo, es tomar esta línea como referencia, esa línea, y crear una esquina en este punto para que esta línea quede hasta abajo. Simplemente la línea de abajo va a servir como referencia. Del otro lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a ocupar con Tab, buscamos la línea, esa es la línea que me interesa, y le vamos a decir este borde con este, simplemente de referencia, y eliminamos la línea de abajo. Entonces quiere decir que están las dos líneas de separación que a nosotros nos interesa. Una vez que está, salimos de acá y estamos en condiciones ya con la división de venir a pintar esa pared en particular. Vamos a darle una visualización realista y asignamos un color a esa pared. Entonces, de esta manera podemos ir dividiendo un muro, por ejemplo, que sea uno solo, que sea un tipo de muro, pero que tenga distintas terminaciones. Esto es el modo de ir asignándole pintura a cada paramento. Por ejemplo, si queremos, vamos a asignarle los mismos muros, las mismas texturas a este espacio. Este espacio tiene ahora la misma textura y a este le vamos a asignar también las mismas texturas. Quedando este espacio vamos a darle otro color. ¿Qué nos está faltando para poder asignarle pinturas a este espacio? Bueno, vamos a dividir este muro como lo hicimos recién. Para que se vea bien, vamos a ponernos en esta visualización. Vamos a decirle a dividir esta pared en cuestión y le vamos a asignar a este borde esa y esta, y después unir para que la línea llegue de extremo a extremo. El requisito es ese, es que sea de extremo a extremo, pero que no coincida con los bordes. Yo puedo hacer una línea o una figura, como está acá, y puede delimitar un área donde puede ser de una pintura en particular. Las pinturas pueden ser, le llaman pintura, pero puede ser cualquier textura. Yo vamos a salir un poquito de acá, cuando le asigno una pintura, vamos a poner en realista nuevamente, puede ser cualquier material. Yo vengo a pintura y puedo decirle, bueno, a ver si hay algo medio piedra. Entonces vengo y le digo, este va a ser de piedra, este va a ser de piedra. Entonces aquí fíjense como que cada ambiente está asignado a un material en particular. Vamos a salir de la aislación y ahí entonces estamos viendo que este ambiente
Vamos a asignarle aquí a esta pared en particular este mismo material. Entonces venimos, ese creo que era, me parece que era cerezo, venimos y le asignamos ese material. Perfecto. Y a este en particular, fíjense que este tendría que ser azul porque es parte de este ambiente, entonces tenemos que hacer el mismo procedimiento. En este muro tenemos que hacer una división aquí para que este sea de otro color. Bueno, vamos a repetir el procedimiento. Venimos a esto que divide caras, entonces le asignamos qué cara en particular queremos dividir y con alguna de las herramientas le asignamos esa división. Ahí está dividido. Salimos de el modo división y ahora tenemos dividido este muro. Simplemente tenemos que ahora incorporar, vamos a incorporarle este color y ahí queda dividido ya este muro. Bueno, ese es el procedimiento. Entonces todo este ambiente va a quedar con ese color. Aquí, bueno, sucede lo mismo también. En este lugar, vamos a ver un poquito, ahí podemos asignarle una línea para que este color, para que esta pared tenga un color y esta tenga otro. Pero el procedimiento es exactamente igual. Cuando queremos poner este ambiente, que era todo piedra interior, tenemos que también hacer la división en este lugar. Este muro se va a dividir y este va a tener el color del local. Si no lo hacemos, acuérdense que donde está la piedra, si simplemente pintamos, todo el muro se va a pintar, por lo tanto acá es necesario la división, siempre y cuando estos dos muros tengan distintas terminaciones. Bueno, y así quedaría asignado las distintas terminaciones a los muros que pueden compartir varios ambientes. Bueno, ¿qué pasa ahora con otros elementos? Por ejemplo, si queremos que los pisos también tengan esas diferencias de texturas. En su momento, cuando estábamos, vamos a ir a planta alta, cuando estábamos en planta alta, todo el elemento, vamos a ponerle realista, losa, todo el elemento losa, obviamente era una sola losa, ahí se ve, esta es, perdón, esta es la losa que vendría vamos a seleccionar así, y vamos a filtrar suelos, que se vea solo suelos. Ahí está, esta es la losa de planta alta. Obviamente, como es una losa, y si entramos a ver qué material es, tiene un solo material de terminación, por lo tanto la apariencia va a ser de solo un material. Pero ¿qué sucede si nosotros queremos que dentro de esa losa cada ambiente tenga un material en particular? Queremos que uno sea de madera, otro que sea de alguna baldosa, otro que sea de una alfombra en particular. Bueno, el procedimiento es exactamente igual. Esta es nuestra losa y nosotros tenemos que dividir con la misma herramienta que dividíamos las paredes. Entonces, podríamos, para verlo un poco más claro, vamos a bajarle abajo la definición. Ahí tenemos esta losa, que es la que vamos a dividir. Vamos a ver si la podemos tomar. Ahí está la losa. Fíjense que esa es la losa que queremos dividir. Entonces, si tenemos que generar dentro de este ambiente un material o una terminación diferente, vamos a utilizar estas herramientas que ya conocemos y vamos, por ejemplo, a dividir este espacio. Este espacio va a tener esa superficie. Vamos a hacer lo mismo con este y vamos a unir. El único requisito, como les decía, es que no tomar
no hacer las líneas sobre el borde. Este es el borde, de la misma manera que hicimos con los muros. Acá en las losas pasa lo mismo, no podemos hacer líneas sobre los bordes, pero sí tenemos que llegar con divisiones hasta ese borde del perímetro. Bueno, aquí por ejemplo hay dos ambientes, aquí también podemos hacer, vamos a hacer estos tres para que nos quede tres ambientes diferentes con distintas terminaciones, esta línea, esta línea, esta línea y a ver acá, esta línea. Vamos a unir esta con esta con esta, y esta línea vamos a llegar hasta aquí simplemente. Acá. Vamos a traer esta línea hasta este punto. Bueno, ahí fíjense que tenemos toda esta losa dividida, este ambiente y este dividido. Bueno, salimos del modo boceto de división y ahora vamos a asignarle un color. Venimos y vamos a darle una textura. Para que sea contrastante vamos a poner algunas texturas diferentes. A ver. Modo realista. Ahí ya puse uno. Ahí puse el otro. Y ahí puse el otro. Bueno, entonces de esta manera podemos tener también asignada alguna textura, alguna terminación a los paramentos y a las losas. Vamos a ver cómo se ve aquí. Aquí entonces se va a ver cada ambiente con su textura, tanto en pisos como en paredes. Y hablando de textura, vamos a incursionar un poco en lo que es qué pasa cuando la plantilla o el archivo que estamos trabajando no figuran tantas texturas o faltan texturas para el proyecto que quiero hacer. Para eso vamos a ver de qué manera podemos incorporar texturas al archivo. El programa trae una cantidad importante de texturas, pero muchas veces los archivos de plantilla no tienen todas las que nosotros necesitamos. Entonces, para ir incorporando distintas texturas o incorporando más texturas, vamos a entrar a esta paleta de gestionar y en gestionar este comando que habla de materiales. Cuando entramos en materiales vamos a tener todas las que tiene nuestro archivo en particular. Estos son los distintos materiales que tuvo en principio y les fui incorporando a medida que fui utilizando otros elementos con distintas texturas, pero puede ser que no tenga alguna textura en particular que quiera usar. Entonces, ¿qué tengo que hacer para empezar a incorporar más materiales? Una alternativa es situarnos sobre un material en particular, venir y decirle duplicar el material. Este duplicado, vamos a ponerle otro nombre, hormigón, por ejemplo, visto. La diferencia con el anterior es simplemente el nombre. Por ahora no se cambió nada y vamos a ver cómo duplicamos este y le damos otra apariencia. Bueno, aquí hay, al costado, encontramos distinta información de este material. Las texturas y los materiales que utiliza Revit es un tema bastante complejo donde hay una infinidad de información, hay mucha información. En identidad, por ejemplo, podemos poner a qué tipo corresponde, a qué clase corresponde este material, alguna descripción, el nombre del material, si ese material corresponde a algún fabricante en particular en el mercado. En la parte gráfica vamos a ver que hay distintas apariencias en función a qué vista estamos viendo. Por ejemplo, este material,
Si lo estamos viendo en una superficie, en una vista o en una axonometría, bueno, va a tener una apariencia tanto en el patrón, que es como la, la textura que puede tener en este patrón de superficie, el color que quiero ponerle. Si es fondo, esto se divide en dos partes, en primer plano y fondo. El fondo es el color que va a tener de fondo, mientras el patrón en el primer plano es la figura que va a tener esta textura. En corte, cómo va a aparecer ese mismo elemento. Si corto ese elemento va a tener esta textura. Si quiero que tenga algún color en particular esta textura, también le puedo dar un color en particular. Y en el aspecto va a aparecer, por supuesto, el nombre que tiene. Por ahora todavía no cambió. Ven que dice modelo in situ, yo ya le cambié el nombre. Pero lo importante es esta parte de acá donde dice cuál va a ser la textura que va a adoptar. Si yo quiero que este hormigón tenga otra textura, puedo entrar aquí en aspecto y con el botón derecho puedo entrar y decirle sustituir ese aspecto. Entonces puedo cambiar por algunos de estos materiales, por ejemplo, entro en hormigón y acá tengo una cantidad importante de variantes que puede tener mi hormigón. Acá, por ejemplo, tengo uno más claro. Si quiero que tenga esta apariencia, vengo, le asigno esta apariencia. Puedo, elementos del documento puedo añadir o haciendo doble clic ya tengo esa apariencia nueva de cuál es el hormigón que quiero ver. Aquí, una vez que le asigné el nuevo aspecto, le puedo decir cómo quiero que se vea la escena. Si quiero que se vea en un muro, cómo quiero que se vea el hormigón, por ejemplo, en un muro. Va a tener esta apariencia en el muro. ¿Qué otra cosa puedo cambiar? Puedo cambiar desde aquí, por ejemplo, la imagen. Si entro en el nombre, hago clic, me lleva directamente a todos los materiales. Estos son los materiales que los puedo ver en función a, por ejemplo, la apariencia. Puedo ir cambiando cualquier material. Y una cosa importante que tengo que tener en cuenta, que muchas veces cuando traigo materiales a veces están fuera de la escala que quiero utilizar, es en qué tamaño quiero que aparezca esta textura. Entonces, si hago clic en la imagen, fíjense que aparece la imagen de esa textura y en el tamaño que va a aparecer. Esto se utiliza mucho en algunas imágenes que necesitan un tamaño en particular, como por ejemplo los ladrillos o las cerámicas. Supongamos que esto es la imagen de una cerámica. Bueno, en ese caso tengo que saber la medida de esa cerámica y ajustar el tamaño a la medida que va a tener la cerámica. En este lugar, si es una cerámica, por ejemplo, de 0,30, bueno, aquí pondré 0,30 por 0,30 y va a adoptar el tamaño real esta cerámica con la medida nueva que puse. Bueno, una vez que tengo modificado ya el aspecto de este nuevo hormigón visto, le digo aceptar y tengo el nuevo hormigón para utilizarlo. Por ejemplo, si quiero utilizar en este piso este hormigón visto, hago el procedimiento que vimos hoy, vengo a modificar, por ejemplo, vamos a pintar, vamos a guardar por ahora, vamos a pintar y cuando elijo pintura busco, en este caso vamos a buscar el hormigón visto, este que tiene una nueva textura y ese es el que vamos a ocupar, por ejemplo, para este muro. Ahí pintamos con esa nueva apariencia. Y de esta manera podemos ir incorporando nuevos materiales. Ver que en la lista no tengamos el material que necesitemos. En ese caso tendríamos que crear una textura trayendo un material de otro lado. Bueno, eso se puede hacer también. Se puede crear un material en gestionar
venimos a materiales. Podemos elegir en principio alguna característica que tenga, si es un revestimiento, va a ser un azulejo, por ejemplo, yo sé que la piedra es un revestimiento, entonces partamos de esto. Yo puedo decirle duplicar, vamos a ponerle un nombre distinto, por ejemplo, cerámica, baño, por darle algún nombre, y aquí vamos a entrar a hacer algunas modificaciones. Esto va a ser cerámica baño, esto podemos poner que sea revestimiento y alguna descripción, 30 por 30 por ejemplo. Cerámica 30 por 30. En los gráficos, si queremos que aparezca esa cerámica de alguna manera, le podemos decir que el patrón puede ser algún cuadriculado o algo así. Vamos a decir algunos. Acá hay así, por ejemplo, una línea cruzada. Esa puede ser. Dejamos esa apariencia. Y el aspecto más importante en realidad está aquí, donde tenemos que cambiarle. Esto vamos a poner que sea el nombre cerámica baño, cerámica 30 por 30, descripción, revestimiento, por ejemplo, bueno, darle alguna, y acá también, vamos a poner acá que sea revestimiento. Es del tipo de albañilería, bueno, acá tenemos que cambiar precisamente esa imagen, entonces entramos en el nombre. Si algunas, vamos a cambiarla acá en miniaturas, si algunos de estas texturas coincide con lo que estamos buscando, perfecto, buscamos aquí cuál es la textura que vamos a utilizar. Hay muchas texturas, pero vamos a suponer que no está en esta lista. No hay ninguna que me puede llegar a interesar. Entonces, partiendo de que no hay ninguna, tenemos que crear una. Vamos a Google por esta textura y ahí tenemos una cerámica 30 por 30. Supongamos que nos interesa esta cerámica, esta es la que vamos a utilizar. Entonces, o esta, busquemos alguna. Guardamos la imagen en descarga o en algún lugar que nos interese después rescatar. Vamos a guardar imagen como cerámica gris 30 por 30, por ejemplo. Vamos a guardar en el escritorio, salimos de acá al programa y vamos a buscar ese material en particular. Entonces entramos aquí, vamos a escritorio y en escritorio va a haber una cerámica 30 por 30 que es la que nos interesa. Le decimos abrir y ahí está la cerámica 30 por 30 que trajimos de esa textura. ¿Qué nos faltaría incorporar? Bueno, la escala. La escala es muy importante, eso va a estar en este lugar. Vamos a hacer clic en la imagen y le vamos a decir qué tamaño va a tener nuestro revestimiento. Aquí hay aparentemente 3 por 3. Si tiene 30, esto va a ser en realidad de 0,90 por 0,90, quiere decir que va a tener 30 por 30. Terminamos. Una vez que definimos el nombre, tenemos ya el nombre de la cerámica, el tamaño. Podemos cambiar también cómo queremos ver la escena. Vamos a decir que lo quiero ver en muros.
Así se va a ver esta textura en particular. Salimos y vamos a incorporar en el piso, por ejemplo. Entonces, venimos a modificar, venimos a pintar y acá vamos a buscar precisamente esa nueva textura. Cerámica 30-30 y pegamos en el piso. Esta es la nueva textura que creamos. Otra alternativa que tenemos también para trabajar con la decoración o la apariencia en los ambientes es la posibilidad de generar estampados. Los estampados son imágenes que podemos tener en una biblioteca personal, en una carpeta, que podemos ir incorporando dentro de lo que son las distintas superficies. Si venimos a insertar, tenemos un botón que se llama estampado, entramos aquí y como no tenemos todavía ningún estampado hecho, tenemos que darle la opción de crear un estampado nuevo. Vamos a, por ejemplo, crear un cuadro, entonces podemos poner, esto va a ser cuadro de algún pintor, por ejemplo Picasso. Me va a habilitar para que podamos buscar ese cuadro precisamente. Tiene la posibilidad de buscar en el origen o buscar si tenemos alguna biblioteca ya con cuadros. Si no, podemos traer también de Google, traer cuadros. Yo le voy a decir buscar origen y en escritorio tengo una carpeta que creé que se llaman imágenes para Revit y dentro de imágenes para Revit hice uno que son pinturas. Acá por ejemplo hay 4 ejemplos de distintos pintores. Bueno, vamos a elegir uno. Si queremos ver aquí de manera diferente para hacer los cuadros podemos estar viendo. Vamos a elegir por ejemplo este cuadro. Doble clic y acá tenemos el cuadro que vamos a insertar. Este es mi cuadro. Estas son algunas características que podemos ir modificando, el brillo, la reflectividad, bueno, distintas apariencias que puede tener este cuadro. Le decimos aceptar y ahora venimos y le ponemos el punto donde queremos insertar, ahí por ejemplo. Ese cuadro puede tener un tamaño, vamos a cambiarle 1.20 por ejemplo. Fíjense que puede bloquearse las proporciones o puedo desbloquear y poner otra proporción. Ese mismo cuadro 1.20 por 1.20 tiene ya este tamaño. Ven la diferencia entre uno y otro. Vamos a eliminar ese. Ahí está el cuadro de Picasso. Como todavía no tenemos ningún estampado nuevo, la alternativa es, estando en este estampado de Picasso, podemos duplicar en realidad, como hacemos siempre que no tenemos a otra familia, entonces podemos venir y podemos duplicar. Vamos a poner un cuadro de Kandinsky, por ejemplo. Vamos a hacer otro cuadro, aceptar y vamos a editar el atributo del estampado. Vamos a buscar de la librería que tenemos, vamos a ocupar este por ejemplo, aceptar y tenemos el otro cuadro. Este es el nuevo cuadro, aceptamos, aceptamos. Bueno, aquí reemplacé directamente el anterior, pero si queremos ahora poner el otro, tenemos la posibilidad de ocuparlo directamente. Vamos a venir a estampado. Aquí le vamos a decir que ocupemos el de Picasso, que es el que reemplazamos, el de Picasso, y nos ponemos en un determinado lugar y lo pegamos. Este mismo, volvemos un poquito para atrás para explicar algo, este mismo vamos a decirle ahora que tiene 1.20 de alto para que quede igual al otro. 1.20 va a cambiar también la proporción y ahora sí lo vamos a pegar, por ejemplo, en ese lugar. Y ahí tenemos los dos cuadros.
Este estampado sirve también para, por ejemplo, si queremos hacer alfombras. Bueno, vamos a Google, vamos a incorporar, por ejemplo, alfombras, alfombras. Podemos buscar y acá buscamos, por ejemplo, imágenes. Vamos a correr una forma de texturas. Aquí tenemos algunas alfombras. Supongamos que queremos poner esta alfombra. Bueno, vamos a guardarlo en nuestra carpeta escritorio, imágenes para Revit, y acá vamos a poner, por ejemplo, alfombras. Alfombra 1. Si queremos hacer una nueva carpeta que se llame alfombras, y dentro de esa carpeta agregamos la alfombra 1. Alfombra 1. Ahí está. Bueno, y así podemos crear otras alfombras, otros modelos. Salimos de acá, vamos nuevamente al Revit y ahora vamos a crear una nueva textura. Entonces, en esta le vamos a decir editar. Esto va a ser duplicado, no va a ser un cuadro, sino va a ser alfombra 1 y repetimos el procedimiento. Venimos a editar, elegimos en vez de pintura, vamos a ir a imágenes Revit, alfombras, es la única que tenemos, alfombra 1, y esta va a ser la nueva textura. Aceptamos, y ahora damos el tamaño. Supongamos que queremos una alfombra de ancho 2 metros, 2 metros, ahí, tiene 2 por 1,45, esa es la alfombra, venimos y vamos a ver un poquito más desde acá, venimos y pegamos nuestra alfombra. Estos ajustes se pueden hacer, se pueden editar para que no salgan, pero bueno, pero básicamente esa es la manera de ir incorporando distintas estampados dentro ya de mi 3D.